Las protestas en Irán pueden ser las más grandes que ha habido en el país persa en años. Las manifestaciones iniciaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, la capital. Las razones iniciales fueron la inflación disparada y la continua pérdida de valor de su moneda, el rial, frente al dólar estadounidense. Pero pronto el malestar se expandió por el resto del país y se convirtió en una nueva crítica masiva a la teocracia islámica que gobierna el país. Las autoridades respondieron con mano dura. Organizaciones de derechos humanos basadas en Noruega y en Estados Unidos dicen que han podido verificar entre 2.500 y casi 3.500 muertos durante estas protestas, aunque estiman que los fallecidos podrían subir hasta 20.000. El gobierno lo desmiente y habla de unos cuantos de cientos de muertos. También ha habido juicios exprés y un apagón del Internet y las comunicaciones que se mantiene desde el 8 de enero. ¿Qué está pasando entonces con el estallido social de Irán? ¿Y logrará haber cambios estructurales en el país? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Primero nos acompaña Rima Shir Mohammadi. Ella es analista internacional, especialista en Irán y en mujeres en Medio Oriente. Nos acompaña desde Barcelona. Y en Roma está Raffaele Mauriello, historiador y analista internacional. Además, es profesor en la Universidad Alameh Tabatabai de Teherán. Bienvenidos ustedes dos y bienvenidas también todas las personas que están viendo nuestra señal y nos están escuchando, porque recuerden que todos los episodios del debate en español están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Rima, comienzo con usted y le propongo tanto a usted como a Raffaele que iniciemos esta conversación intentando entender cuáles fueron esas primeras causas del estallido. Refirámonos sobre todo al contexto económico. ¿Qué es lo que está pasando en Irán en materia de inflación y la depreciación de su moneda? Pues encantada de estar aquí. Estas protestas, como comentabas, no empiezan por una consigna ideológica ni por una provocación externa. Empiezan porque la vida cotidiana de los ciudadanos de Irán se volvió insostenible. En los días previos al estallido, pues había una inflación elevada, pérdida del poder adquisitivo y problemas de abastecimiento, porque no hay que olvidar que hay una crisis energética bastante también a todo eso. Hay que añadir eso con cortes constantes de agua y de luz y también el colapso del rial, obviamente, que todo esto también ha empeorado el acceso de los ciudadanos a bienes básicos. Esto no lo dicen opositores ni nadie ajeno a esta realidad, lo reconocen medios internacionales y lo delata el propio discurso del gobierno iraní cuando habla de que hay mucha especulación y el control del precio realmente es absolutamente es algo que no se puede hacer con facilidad. Entonces, yo siempre digo que si la causa fuera solamente política desde un inicio, no veríamos una protesta tan amplia socialmente ni tan extendida a nivel geográfico. Cuando personas mayores, familias enteras, comerciantes, todos, de todos los rangos, o sea, la clase social media y baja salen a la calle, no es por la ideología, es porque ya no pueden vivir de manera digna en una sociedad, en un país donde los tres pilares no existen. No existe ni libertad, ni economía, ni obviamente la seguridad que debería haber. Y le doy ahora la bienvenida también a Raffaele. Discúlpeme si anteriormente pronuncié mal el nombre de la universidad donde usted trabaja, la Alameh Tabatabai. Intento hacer lo mejor que puedo con esta pronunciación, pero Raffaele, volvamos sobre un punto muy importante que estaba señalando Rima, y es que esto no solo es una crisis económica, sino que también se vincula a los hechos políticos y de seguridad que ocurren en el país. ¿Usted está de acuerdo en esto y cómo vincular toda esta situación? Sí, gracias. Sí, el nombre de la universidad, la verdad, es una locura, aunque es un importante, digamos, filósofo, digamos, y autor de importante libro, sobre todo de interpretación del Corán. Pero veniendo a las protestas, seguramente el motor de las protestas, la razón fundamental es económica. Puedo decir, solamente la universidad en gran
y el sueldo en general de los empleados públicos, que son la mayoría de los iraníes, porque Irán tiene un Estado enorme, es una herencia, de hecho, de la época Pahlavi, ha ido creciendo ese Estado, para entendernos, a más empleados públicos en Irán que en China, y China se supone que es un país comunista, pues entonces ha habido una pérdida de capacidades, sobre todo debido a las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Esto siempre hay que recordarlo. Hay una mala administración impresionante, una corrupción muy importante en el país, pero las sanciones de Estados Unidos seguramente juegan un papel en la situación con la que nos enfrentamos. Seguramente lo que se ha visto también en los últimos años relacionado con la cuestión económica, pero también a problemas de derechos civiles que se lleva la República Islámica, que pero también son parte de la cultura autocrática, que tengo que decir, del país, no es una invención solo de la República Islámica, es que la República Islámica ha ido perdiendo legitimidad a lo largo de los años, sobre todo en los últimos. Hay toda una parte de la comunidad todavía de la República Islámica. Hay una parte que quiere un cambio ya ahora y que ya tiene problemas serios de subsistencia, y hay la mayoría de la población en el medio que no ve alternativas y que se enfrenta en una situación muy complicada, con muchas presiones interiores, pero con presiones, lo menciono también, exteriores, que no hay que olvidar. Porque si ha habido un gran número de muertos, seguramente es porque también hay una injerencia extranjera, a pesar de las razones muy válidas que tienen los iraníes para protestar. Más adelante vamos a hablar de esa supuesta injerencia extranjera, que además es lo que está diciendo el ministro de Asuntos Exteriores. Pero volvamos sobre un punto que usted había mencionado. Usted sostiene que la República Islámica ha perdido legitimidad. Rima, ¿usted coincide con este punto? ¿Los preceptos que llevaron a la Revolución Islámica de 1979 ya no son tan ampliamente respaldados en Irán? Bueno, desde el primer día, de hecho, hoy escuchaba la Nobel de Paz, dijo una frase que me hizo bastante gracia a mí y a la gran mayoría de los iraníes. Alguien le preguntaba que desde qué momento se creó esta erosión, ¿no? en la legitimidad de la República Islámica de Irán, y ella dijo desde el primer día post el establecimiento de la República Islámica de Irán. Y a mí me hizo recordar este comentario de ella algo interesante, y es que no hay que olvidar que el primer paquete de leyes que fue aprobado por el Parlamento de la República Islámica de Irán fueron leyes discriminatorias hacia las mujeres que fueron aliadas en el establecimiento de la República Islámica de Irán. Es decir, fueron contra un grupo importante, la mitad de la sociedad iraní, que les había ayudado para ganar esta revolución. Entonces, volviendo a su pregunta, ahí empezó. Pero no hay que olvidar que en cada momento que la sociedad iraní, parte de la sociedad iraní, ha salido a protestar de manera pacífica, sin que haya ningún tipo de provocación o injerencia desde fuera, sino porque son docentes en más de 113 lugares del país que decían que con un sueldo de 100 euros, lo equivalente a 100 euros, no podían vivir, o que el contenido ideológico de la material de educación no podía ser de una manera desequilibrada en comparación con el estudio de la ciencia. Cuando salieron a protestar, cada vez ellos, los trabajadores, el movimiento Mujer, Vida, Libertad, 2019, el aumento del precio de la gasolina. Creo que ninguno de estos temas tiene que ver con ningún tipo de cosas que podrían venir de fuera, sino el estado tan absolutamente lamentable en la que se encuentra la ciudadanía iraní. Cada vez que ha salido, con lo que se ha encontrado han sido balas, detenciones, condenas de pena de muerte, tortura, apagón de Internet. Entonces, con cada una de estas reacciones, esa legitimidad va perdiendo. Y lo increíble es que la República Islámica de Irán ha decidido no hacer un acto de sentido común, de pensar cómo es que cada vez que hay esta represión, las siguientes protestas son aún más fuertes y aún más grandes y con mucho más poder. Creo que ahora mismo, con las imágenes que estamos viendo, todo el mundo, absolutamente todo el mundo ha visto. Ya sé que en alguna parte del mundo los medios de comunicación lo han sacado ahora con el apagón, pero todos los que hemos sido testigos desde el primer día cómo disparaban los agentes de la República Islámica de Irán a los ciudadanos del país,
podemos estar absolutamente convencidos de una frase que alguien decía hoy en las redes sociales. Decía, antes algunas familias eran familias que habían perdido a sus seres queridos en las protestas. Ahora es todo el pueblo que tiene a alguien que ha muerto en las calles por las balas de un agente de la República Islámica de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en Fox News que se trataba sobre todo en el pico más sangriento de estas manifestaciones, que fue entre el 8 y el 11 de enero. El ministro asegura que hubo lo que llamó grupos terroristas coordinados por agentes extranjeros que supuestamente le dispararon a personas, los decapitaron, los quemaron vivos, y sus palabras explícitas fue que ellos querían aumentar el número de muertos para forzar a Estados Unidos y concretamente al presidente Donald Trump a intervenir. Rima, usted, contrario a ello, dice que no hay injerencia extranjera, sino que las causas que ocurren dentro de Irán son suficientes para las manifestaciones. ¿Se mantiene entonces en esa postura? Absolutamente. Yo siempre digo que ahí están los datos, ¿no? El mundo lo sabe. Yo creo que un alumno de verdad, un alumno de primaria en cualquier país que lee 4 noticias y puede hacer sus cálculos, supongo que en lo económico no habría ninguna duda, que el país está sumergido en una crisis económica, y supongo que por mucho que sostengan algunos de que es debido a las sanciones, todo el mundo sabe que con las sanciones los que se han lucrado siempre ha sido la clase política iraní, porque han creado sus propias mafias. Pero antes de que haya sanciones, y esas sanciones hay que poner en contexto, no nacen porque alguien está inspirado y quiere poner sanciones, se crean porque Irán el gobierno de iraní es un gobierno que amenaza, que desea destruir a un Estado completo, le crea grupos para desestabilizar la zona y un largo etcétera de cosas que hace que estos datos ayuden a que cualquier persona piense y diga, bueno, si en un país las mujeres, la mitad de la población no tiene estos derechos, si le sumas que no hay agua, le sumas que no hay luz, no hay poder adquisitivo, el sueldo, acabamos de escuchar ahora mismo, el sueldo de un ciudadano iraní, y un amigo mío me estaba enseñando en la cámara, me decía, mira los precios, ¿y tienes calculadora? Le dije sí. Me dijo, Rima, calcula mi sueldo y calcula los productos que voy a comprar ahora mismo. Él, cuando salió del supermercado, lo que le había costado comprar queso, 4 cosas de verdad, que aquí me costarían en Barcelona unos 20 euros, a él más o menos le salieron por 18 euros, con la diferencia de que el sueldo de él ronda por 170, 180. Ustedes ya me dirán que con estas condiciones y con estas balas que ha recogido las imágenes, lo han recogido también organizaciones grandes como Amnistía, lo han recogido la prensa, disparando directamente a los manifestantes. Me pregunto, el señor Araghchi, si tiene tantas pruebas, ¿por qué no lo ha sacado? ¿Por qué no ha mostrado qué manifestante ha degollado a otra persona? Más bien hay miles y miles de imágenes de cómo han sacado a heridos del hospital, les han matado con balas, cómo han quemado a personas en el mercado de Rash, cómo han disparado desde las mezquitas a los ciudadanos iraníes, cómo han detenido a miles y miles de niños de 7 a 17 años. Además, un paréntesis para nuestra audiencia, Rima, no lo dije previamente, pero usted es iraní. Rafael, mientras Rima estaba hablando, usted negaba con la cabeza, sobre todo en 2 momentos, cuando ella dijo que no había una injerencia extranjera y 2, que la República Islámica tenía un rechazo desde el día 1 de la revolución de 1979. ¿Por qué está en desacuerdo? Mire, el problema es que hablar en blanco y negro no es hablar de forma seria. Decir que todos los iraníes en un país de más de 90 millones de personas piensan lo mismo no es algo desde serio. Para mí, decir que, por ejemplo, la Nobel de la Paz, y podéis considerar, por ejemplo, la actual Nobel de la Paz con Venezuela, que dice algo, que todos los iraníes están felices o no, o que todo el mundo sabe o no sabe algo, hay que pensar también quién ha vivido, quién no es iraní. Tengo años de ese país, hace 12 años que soy profesor en Irán, ¿vale? Entonces, no es que porque soy italiano alguien iraní puede saber más que yo, soy un profesor y estoy ahí. Lo que le puedo decir muchas cosas. Primero, la revolución islámica es algo que nació
de un movimiento dentro del país y se estableció la República Islámica con un referéndum. Hubo 8 años de guerra. Usted mire las imágenes del funeral de Khomeini. Decir todos los iraníes quieren eso o todos los iraníes quieren lo otro, con la cultura política de un país profundamente fragmentado y dividido, con un país que en un siglo ha tenido 2 revoluciones, el primer golpe de Estado organizado por la CIA, un cambio de dinastía de Qajar a Pahlavi, un cambio de monarquía a república. Esto, de verdad, desde mi perspectiva, lo digo como académico, no nos ayuda a comprender la realidad. La realidad nunca es blanca y negra. Y hasta la fecha, hay que pensar, por ejemplo, a la elección de Rouhani, cuando se llegó al acuerdo nuclear y al levantamiento de parte de la nación. A millones de que votaron, Rouhani estuvo ahí, asistí a las elecciones, fue testigo, aunque no puedo votar, tengo un permiso de residencia anual que se renueva cada año, los iraníes felices a la calle y un momento de grandes posibilidades. Llega Trump de forma unilateral y sale del acuerdo, un acuerdo que Irán firmó y que respetó durante largo plazo. Decir que no hay injerencia extranjera en Irán es una broma, esto lo dicen los expertos. Defender las sanciones en cualquier caso es indefensible, porque las sanciones afectan sobre todo a la gran mayoría de la población. Están hechas para llevar la población a la calle. Después la República Islámica y la Fuerza de Seguridad dispara, evidentemente esto que hay que condenarlo y lo condena cualquier persona, pero decir que no hay injerencia extranjera desde la revolución, 8 años de guerra y con la historia que tiene el país no nos ayuda en absoluto. Hay que presentar las personas, si alguien es activista, si alguien es académico, pero el discurso sobre la República Islámica no va a ser... He visto últimamente muchísimas protestas. Cada vez se ha hablado de la caída del régimen de revolución. El régimen todavía está ahí y todavía no hemos visto ninguna revolución. ¿Por qué? Porque la República Islámica se ha creado dentro de una revolución, una de las más importantes de la historia del siglo XX, como las francesas, como la cubana. Eso no quiere decir defender a nadie, quiere decir intentar explicar. Y repito que se explica con detalles, con datos, no en blanco y negro. Es decir, ¿usted cree, Rafael, que con estas manifestaciones no significarán un cambio de la República Islámica? Esto todavía insiste más en el tema que va perdiendo de legitimidad. Decir que nunca la tuvo no es lo que he visto yo en 20 años. Soy ciudadano italiano, a mí que me da igual la República Islámica, soy ciudadano europeo. El tema es que la realidad histórica es otra. Seguramente esto hace más débil la República Islámica, pero ahora está aunque ha durado muy atrás, no hemos visto grandes números de protestantes. Yo estuve en Irán cuando hubo protestas en 2009 por la elección de Ahmadinejad contra Mousavi. A Mousavi hubo 3 millones de personas y yo estaba ahí, que salieron a la calle, hasta que números grandes de iraníes, con todos los problemas que hay por manifestar en Irán, no salen activamente a la calle, que no va a haber un cambio profundo, aunque cambios ha habido muchísimo en la República Islámica. Por ejemplo, con la muerte de Mahsa Amini, hoy la cuestión del velo, aunque hay una ley que dice que hay que llevarlo, en muchísimos casos, yo estoy en la universidad, mucha gente no lo lleva. Entonces, las protestas funcionan y sirven para un cambio democrático y civil dentro del país, porque Irán tiene una importante sociedad civil. Pero a la fecha, la República Islámica sigue de pie, tiene su legitimidad por parte de la población. Hubo elecciones, un personaje que se llama Jalili ganó algo como 13 millones o 16 millones de votos. No reconoce, es el de España, una no quiere reconocer a la otra. Pues en Irán hay 2 Iranes y no 2, más de 2. Y para mí todavía la República Islámica sigue de pie, sobre todo porque no hay ninguna alternativa seria a la República Islámica en este momento. Usted mencionaba a Mahsa Amini, esa joven a la que mató la policía de la moral por no llevar el velo y que desencadenó otra de las más recientes protestas en Irán en 2022. Además de este hecho, ustedes han hecho mención de otras protestas, 2017, 2019, incluso fueron más atrás en la primera década de este siglo. Rima, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia de las protestas de ahora con las que ya ha habido antes en Irán? Y si esta marca un debilitamiento de la República Islámica, como lo muestra Rafael, pero no necesariamente su final.
Bueno, esta vez lo que hay es el inicio mismo, el hecho de que los comerciantes sean los que iniciaron, convocaron la huelga. Es un colectivo que sabemos que ideológicamente siempre ha sido cercano al gobierno de Irán, al régimen de la República Islámica de Irán. Fueron también aliados en el momento de la revolución. Eso de por sí es un dato interesante porque no hay que olvidar que este fue el grupo que en las anteriores protestas hubo siempre mucha crítica de que no se posicionaban o estaban como espectadores, ¿no? de las protestas y las reacciones que había por parte del gobierno. El hecho de que las mujeres hayan participado de la manera que han participado, alentando, animando a los comerciantes que cerraran sus tiendas estando en la calle con los hombres. También hay que decir el hecho de que haya habido personas de distintas generaciones, de los distintos grupos étnicos que han participado, que al inicio parecía que igual no iban a salir, pero salieron. Y creo que otro elemento que también creo que es interesante, al menos como algo que no había pasado hasta entonces, es ver cómo los iraníes que habían salido a la calle porque llegó la convocatoria de la figura del hijo del Shah de Irán, que por parte de un grupo en Irán pues, se le ve como una figura que podría ser la persona que podría ayudar el momento de la transición, ¿no? El fin del régimen actual para luego pasar al momento del referéndum. Creo que el hecho de que haya habido esos grupos diferentes y que se hayan sumado los universitarios, que también suelen salir a protestar, y hay un grupo, una sociedad civil bastante importante en el ámbito universitario. Se juntaron también los docentes que también habían salido en otro momento también a protestar. Es decir, los distintos grupos que en otros momentos habían salido a manifestarse se sintieron realmente como que es algo afín a lo que ellos mismos buscan y quieren. Y enseguida, lo primero que fue lo económico, enseguida se convirtió en una exigencia de un cambio político. Quería comentar una cosa al hilo de las Muy diferencias brevemente. que hay. Sí, las diferencias que hay tienen que ver también con cómo vemos las sociedades. Antes se comentaba que hay que ser rigurosos, pues hay que ser también rigurosos con el entendimiento de la evolución de una sociedad. Aquí nadie ha dicho que la sociedad iraní desde el primer día haya sido completamente en lo que es hoy. Han pasado 50 años. En estos 50 años, como cualquier otra sociedad, cambian muchas cosas, cambia la cultura, la mente de las personas. Lo que sí hubo es que la primera manifestación contra las leyes aprobadas fueron llevadas a cabo por las mujeres de Irán. Ahí ya había un grupo de personas que no estaban de acuerdo. Y esto fue lo que dije, quería aclararlo. Entonces, está bien que también se sepa un poco la historia del país y también se sepa que cuando uno está viviendo dentro del país, obviamente, la imagen que puede dar, la opinión que puede dar, está absolutamente relacionada con el lugar que está y no puede ser muy objetiva, no puede ser como alguien que realmente ve cómo vive la sociedad iraní. A pesar de estar fuera del país, conociendo cómo están viviendo mi familia, mis amigos, el grupo de gente que conozco yo dentro de Irán, puedo ver claramente en qué situación están. Ustedes dos mencionaron a Reza Pahlavi, que es el príncipe heredero del último monarca que tuvo Irán y quien fue derrocado precisamente por esa revolución islámica de 1979. Pahlavi ha hecho llamados a los manifestantes, como bien lo explicó Rima, y lo hace desde Washington, donde vive desde la revolución. Rafael, ¿Pahlavi es una figura que tiene respaldo o no para tener alguna clase de gobierno en Irán? Desde mi perspectiva no es nadie, con todo el respeto que le tengo a él, me parece, como dice Trump, una buena persona, pero a ver, hay que decir varias cosas. Primero, Reza Pahlavi, el hijo del antiguo Shah, no llega solo.
llega con el apoyo de Trump y de Netanyahu y de la ultraderecha, y se ve también en las manifestaciones, lo que está ocurriendo a nivel político, hasta en Europa, en Canadá, y quien lo apoya en Estados Unidos. Desde mi perspectiva, Netanyahu y Trump, que llevan la democracia a Irán, me parece interesante, pero lo que puedo decir es que este señor ha pasado gran parte de su vida fuera del país. Nace en Irán, de niño está en Irán, aislado. Hay artículos, por ejemplo, en periódicos de Estados Unidos que lo define como el niño sin amigos, solo con un perro. Imaginarse a alguien con muchísimo dinero, una situación muy particular. Hay una revolución, sale y tiene 50 años. Decía, ni sabe nada de él, el país dentro, ni él sabe nada del país. Cabe mencionar que el país ha pasado, por ejemplo, de algo como 33 millones de habitantes a 92, ¿vale? Teherán ha explotado, es enorme como ciudad. La mayoría de las iraníes han nacido y crecido en la República Islámica de Irán. Él no tiene ninguna base sólida política ni dentro del país y ni desde mi perspectiva fuera. Hay artículos de Haaretz, periódico de Israel, y artículos académicos que demuestran cómo en particular su figura está aportada por Twitter a través de algoritmos de apoyo del gobierno de Netanyahu. En este momento, claro, en las protestas se ha vuelto una figura, pero nosotros hemos visto otros casos similares. Por ejemplo, hemos visto el caso en momentos pasados de otros personajes de la diáspora iraní que se han vuelto como emblema fuera del país. Eso no quiere decir que eso no se repercute dentro, pero que él tenga una real política en el. No es que he visto yo y repito, no creo que sea el caso, no lo veo como una alternativa, sinceramente. Y Rima, le voy a pedir que puede responder a ello, a lo que plantea Rafael, pero más allá, quiero que ahora nos concentremos en frente a la respuesta de las autoridades. Los muertos se cifran en miles, todavía no se conoce una cifra exacta, mientras que las autoridades hablan de cientos. Además de ello, ha habido juicios express, una ley marcial de facto, y lo que dijo Araghchi recientemente es que los ahorcamientos se habían pospuesto. Para usted, ¿cómo están respondiendo las autoridades ante estas manifestaciones? Bueno, como lo estamos viendo, porque ahora veo que quizá la retórica y el discurso va a suponer ahora la gran verdad, ¿no? Yo creo que por eso insisto mucho en que yo creo que el mundo está viendo las imágenes y ha visto las imágenes, está viendo el dolor y el sufrimiento de los ciudadanos iraníes, está viendo las pilas de cadáveres, está también viendo cómo están cobrando para entregar el cuerpo de las personas muertas a sus familiares. Están viendo cómo a los que no tienen dinero para pagarlo se les está exigiendo que se saquen el carnet, un carnet que muestre que esa persona es funcionario del gobierno, para que no se vea a esa persona como un manifestante, sino que ha muerto un funcionario del gobierno en las calles del país. Y un sinfín de métodos que los iraníes sabemos perfectamente que obedece a un patrón que se repite con cada protesta que hemos tenido. Primero empieza la represión en las calles, las detenciones, luego viene el apagón y luego viene lo que estamos siendo testigos de ver, es el cambio del relato. El relato, cómo se puede cambiar para que pueda servir los intereses de la República Islámica de Irán. Cómo podemos blanquear lo que está haciendo las violaciones constantes y sistemáticas de los derechos humanos. Por fortuna no soy yo la que lo está diciendo, lo digo por la mención del activismo y demás al inicio del debate, lo dicen todas las organizaciones de derechos humanos, lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas, lo dicen las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, a menos que no aceptemos estos como algo riguroso o aceptable, que estoy segura que sí, lo dicen la historia de las familias iraníes. Y creo que con cada familia, si cualquier persona nosotros hablara con la mayoría de las familias iraníes, siempre verá que hay alguna historia de alguien que ha pasado por la cárcel o alguien que ha sido ejecutado o alguien que haya sido expulsado de su puesto de trabajo por haber criticado, porque es así como funciona ese patrón. Entonces, quería volver al tema de las ejecuciones.
Es interesante cómo algunos, cuando llegó Pezeshkian a ser elegido como presidente de la República Islámica de Irán, cómo algunos dijeron que con el reformismo todo iba a estar mejor, y obviamente salió un reformista elegido. Los iraníes sabemos que estos son juegos del régimen. Sacan la tarjeta de conservador cuando les conviene, y cuando no les conviene sacan la tarjeta de reformismo, y quieren dar la sensación de que algo bueno va a pasar porque es el título de reformista. Vuelvo a los datos, porque parece ser que los datos no van a interesar mucho, pero espero que sí. Los datos muestran cómo durante este año en el que el presidente fue Pezeshkian, Irán ha contado con el mayor número de ejecuciones en el mundo, 2.000 ejecuciones, o al menos 2.000 ejecuciones. Estos son los datos, y si aquí quisiéramos entrar en todo lo que está pasando en las cárceles, las torturas, la cantidad de informes que hay, la objeción del Poder Judicial iraní de que entre el relator de Naciones Unidas para visitar estos lugares, para poder entrevistarse y hablar con los presos políticos, siempre ha sido negado, siempre ha sido negado. Ahí están todos estos datos que muestran el sufrimiento y la tragedia que vive la sociedad iraní. La minoría que sostiene este régimen, ahora con lo que se ha visto durante esas 2 semanas, esa misma minoría que mantiene al régimen, también ha habido bastante pérdida de legitimidad ahí, porque ningún ser humano, si fuera realmente justo en su conciencia, si ve todo lo que está viendo a lo largo de todos estos años, y si no fuera porque trabaja o se lucra del régimen de la República Islámica, estoy convencida que estaría del lado de la gente y entendería el sufrimiento de los iraníes. Quiero recalcar aquí que las cifras sobre los muertos durante estos casi 20 días de protestas varían muchísimo, precisamente porque no se tiene certeza de cuántas personas han fallecido. Sin embargo, una de las cifras más conservadoras habla de 2.500 muertos desde el 28 de diciembre. Esto es aproximadamente 150 fallecidos cada día. Rafael, ¿qué se conoce de cómo está siendo la respuesta de las autoridades y sobre todo qué ha pasado en Irán desde el apagón del Internet desde el 8 de enero? Bueno, este es un tema. El problema es que la información que tenemos es fragmentada porque ha habido un corte. Ya tenemos experiencia, pero esta vez de verdad mucho más fuerte de Internet. Además, también de acceso de telefonía por varios días. Precisamente desde hace 2 días se puede llamar de Irán desde fuera, entonces se puede hablar con varias personas, pero no se puede llamar desde fuera dentro de Irán. El tema es que, como mencionaba Rima, efectivamente hay serios problemas de derechos civiles en Irán. Sí, académicos estudiados. Y esto que hemos visto, desafortunadamente, no es la primera vez. Y además, es algo, quiero repetir, que no ha inventado la República Islámica y que desafortunadamente pertenece un poco a la cultura política y a la historia de Irán. Lo hemos visto en la época de Shah, lo hemos visto en la época del fundador de la dinastía, su padre, Reza. Quiero decir, hay artículos sobre el tema del Estado autocrático. No quiero hablar en términos orientalistas, ¿no?, del despotismo oriental, pero sí que hay problemas de cultura política dentro de Irán que hace parte de la larga historia del país. No son recientes, no son una invención de la República Islámica, aunque la República Islámica tiene no pocos de ellos. Evidentemente ha habido muchos muertos. Yo lo que digo es que es muy sencillo. Si uno considera lo que dicen las autoridades respecto del número de muertos entre, digamos, los cuerpos de seguridad, la policía, algo como 150, uno puede hacerse una idea de cuántas personas debe haber fallecido aún porque esto sí que hay que tomarlo en cuenta. Hablamos de enfrentamientos armados, sí que hay vídeos, sí que hay información y sí que está disponible y está aprobado, ¿vale? No es una opinión, lo quiero repetir. Puede ser catártico decir que todo va mal, que este es el problema, pero el problema es de ahí donde vamos, ¿vale? El problema. Intentar explicar las cosas, intentar entender las cosas para ver a dónde vamos. Porque si denunciar el uno al otro todo el rato, decirle a alguien no sé qué, eso no lleva a quien escucha a entender, porque los iraníes, como dice, ya lo saben todo. Pues quien nos escucha no es solo iraní,
Si queremos explicar las cosas a quien nos escucha y quizás no sabe nada de Irán, pues hay que intentar utilizar cosas que no sean, repito, blanco y negro. Sí. El tema es que nosotros ya sabemos por experiencia que sí que seguramente ha habido un número de víctimas importantes. El tema es cómo minimizar, digamos, que estas cosas ocurren, cómo tener una mejor significancia democrática y aquí que faltan respuestas serias. Rafael, pues yo espero que con este debate nuestra audiencia tenga un poco más de claridad sobre lo que ocurre a Irán. A usted, Rafael Mauriello, y también a Rima Shirmohammadi, les agradezco por las claridades y las posturas que plantearon en este programa. En esta ocasión, el jefe de edición fue Giovanni Agudelo y la productora de invitados, Melissa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros en France 24 y France24.com.